Con una carta y mucho silencio ha tenido a todo un país en vilo durante 5 días. Su partido le ha aclamado, le ha presionado entre la empatía y el desconcierto. Todo indicaba que iba a dimitir. Pero es Pedro Sánchez. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los 5 días de Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Todo comienza el miércoles 24 de abril en torno a las 7 de la tarde. Una carta a la ciudadanía compartida en redes sociales y firmada por Pedro Sánchez. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Y la respuesta a esa pregunta ha acabado siendo esta. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Pedro Sánchez se queda. Lo ha comunicado tras 5 días de absoluto silencio, aislado en Moncloa con su familia. 5 días con el futuro político del país en vilo. 5 días en los que no se ha filtrado absolutamente nada de información. De hecho, conforme pasaban las horas, se empezaba a dar por hecha la dimisión del presidente. No ha sido así. ¿Qué ha pasado desde las 7 de la tarde del miércoles a las 11 de la mañana del lunes? Se lo vamos a preguntar a 2 compañeros que han estado colgados al teléfono y a los mensajes durante estos 5 días. Ignacio Escolar, hola. ¿Qué tal, Juanlu? Esther Palomera, hola. Hola, Juanlu. Esther, empiezo contigo. Empiezo por el día 1, por ese miércoles. Cuando tú ves la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, que te sorprende a ti como nos sorprende a todos, ¿qué es lo primero que piensas? El primer pensamiento me llevó a un movimiento táctico del presidente del gobierno, ya que es experto en ese tipo de giros de guión. Fue lo primero que pensé. Rápidamente cambié de opinión, he de decirlo también. ¿Por qué? ¿Qué te hace cambiar de opinión? Bueno, pues el hablar con su entorno más personal, el que nos contaran sus ministros y varios dirigentes del Partido Socialista el estado de ánimo en el que se encontraba el presidente en el último mes, como consecuencia de las informaciones que habían ido apareciendo sobre la actividad profesional de su esposa y, sobre todo, por cómo reaccionó en la sesión de control al gobierno que se celebró el miércoles por la mañana en el Congreso de los Diputados, ¿no? Esa entrada en shock emocional, esa entrada en el hemiciclo con la cara acontecida y circunspecta, y cómo salió del recinto parlamentario sin cruzar palabra con ninguno de sus colaboradores ni con ninguno de los ministros de su gabinete, ¿no? Y luego ya la decisión final de encerrarse directamente en la residencia privada de la Moncloa y no recibir ni comunicarse con ninguno de sus colaboradores, pues nos situaron ante un presidente emocionalmente muy tocado, ¿no? ¿Pero de verdad Pedro Sánchez no habla con nadie antes o después de publicar la carta? No, a las 7 de la tarde, 7 menos cuarto para ser más exacto, telefoné a su jefe de gabinete, a Óscar López, le hace saber que ha escrito una carta de su puño y letra y que quiere que se suba a las redes sociales para que toda la ciudadanía tenga acceso a ella. A partir de ese momento y durante la tarde-noche del miércoles no habla con absolutamente nadie. Y es cierto que ninguno de sus colaboradores se atreve más que a cruzar mensajes de WhatsApp con él, ni siquiera llamadas telefónicas. Es durante el jueves y parte del viernes cuando sí coge el teléfono algún colaborador del Palacio de la Moncloa, pero para despachar asuntos ordinarios e interesarse por cuestiones de gobierno que habían quedado pendientes. Nadie se atreve a preguntarle cuál va a ser su decisión final, simplemente se le transmite el ánimo, el apoyo, la solidaridad, y lo que se acuerda entre todos ellos es respetar ese periodo de reflexión. Llega el jueves y no sabemos nada, llega el viernes y tampoco. Entre los periodistas, quizá también entre los votantes de izquierdas, se pasa del asombro, quizá de la fascinación, la empatía o quizá el escepticismo, al shock. ¿Tan mal estaba Pedro Sánchez? ¿Tan mal como para dejar caer al gobierno que tanto ha costado levantar? ¿Tan mal como para dejar al partido que por fin tenía en paz?
Supongo, Esther, que entre los ministros, entre la cúpula del partido, empiezan a darse cuenta que lo mismo se están quedando sin líder y no hay plan B. Yo creo que a partir del mismo jueves, entre sus colaboradores empieza a cundir la sensación de que la decisión el presidente del gobierno la tiene tomada. Y por eso se implementa o se modifica la estructura del Comité Federal del Partido Socialista, que estaba convocado para el sábado por la mañana, y se decide convertir esa reunión del máximo órgano entre congresos del Partido Socialista en una especie de cierre de filas con el presidente del gobierno, es decir, en una sucesión de discursos de apoyo y de aliento al presidente del gobierno para ver si ese diseño del Comité Federal le removía emocionalmente y le hacía cambiar de opinión, porque a esas horas, el sábado por la mañana, la inmensa mayoría de su equipo coincidía en que la decisión la tenía tomada y que de lo que se trataba era de hacer cambiar esa decisión del presidente del gobierno con las muestras de apoyo, de afecto y de explosión de solidaridad que se vivió en la calle Ferraz. Y así sonó Ferraz. Hubo canciones de todo tipo y hubo discursos de todo tipo, desde la emoción y también para la persuasión. La pregunta que tú te haces estos días nos la hemos hecho infinidad de socialistas a lo largo de nuestra carrera política. Yo tengo mis referentes. Yo pienso en mi abuelo Antonio. En 1939 mi abuelo Antonio con 24 años ingresó en la cárcel de Valladolid, por rojo. Tuvo suerte porque iban a matarle. Y cuando yo pienso en mi sufrimiento y en el de vosotros, pienso en él y estoy seguro de que el mío es mucho más liviano que el suyo. Y tú eso lo sabes muy bien. Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan. La cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país. Esther, las canciones que sonaron, los discursos de Óscar Puente, que es el que acabamos de escuchar, o el de García Paje, o la actitud de María Jesús Montero arengando a la multitud, en fin, toda esa terapia colectiva que vimos en Ferraz, ¿tú crees que no fue un homenaje de salida? Aunque con el envoltorio de quédate o un colchón porque sabían que se iba a quedar, sino que fue un ejercicio de presión para que no se fuera. No, reconocido por los propios dirigentes del Partido Socialista y quienes estuvieron en el diseño de ese Comité Federal, lo que admiten es que se diseñó exactamente para eso, que no estaba diseñado para que el presidente del gobierno se fuera, sino para convencerle de que debía quedarse. Aún así, y después de la celebración de ese Comité Federal, que él agradeció a través de mensajes a varios ministros y a varios colaboradores su agradecimiento, la cosa pintaba en que se iba y que afrontaban una hoja de ruta absolutamente insólita y desconocida, además de para el gobierno, para el Partido Socialista. Ese pesimismo se extiende durante el domingo. La otra manifestación convocada por diferentes corrientes de izquierdas, ya al margen del PSOE, no es muy concurrida. A todos nos da la sensación de que si no sabemos nada es porque Pedro Sánchez ha decidido que va a dimitir. De hecho, nos vamos a la cama, Esther, sin saber ni a qué hora ni dónde va a hablar. Es un domingo que se hace muy largo. El domingo se hace largo y a medida que pasan las horas, varios ministros nos hacían saber que el hecho de que él no levantara el teléfono para hablar con ninguno de ellos les invitaba a pensar que la decisión iba a ser negativa, es decir, que presentaba la dimisión esta misma mañana. Yo las últimas llamadas y conversaciones que crucé con los ministros y algunos de sus más estrechos colaboradores fueron en torno a las 11:30 de la noche y en ese momento no habían recibido ninguna llamada del presidente del gobierno. Y llegamos al lunes. Amanece y Pedro Sánchez se va al Palacio de la Zarzuela a ver al rey. Y eso solo podía significar una cosa, o eso creíamos en ese momento. Efectivamente, amanece y sí comunica tanto al ministro de la Presidencia como a su jefe de gabinete que va a Zarzuela. A Zarzuela, institucionalmente, lo razonable es que si el presidente del gobierno hubiera decidido presentar su dimisión, es que a la primera persona que se lo comunicara fuera al jefe del Estado, puesto que es el jefe del Estado, como corresponde y como dicta la Constitución, quien le propone para la presidencia del gobierno. Por lo tanto, en lógica, debía de ser a él, al primero al que informase de que dejaba la responsabilidad del cargo. Pero no lo hace, no dimite.
y después de pasar por Zarzuela, vuelve a Moncloa y a las 11 de la mañana se pone ante el micrófono y dice que se queda. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes... Escuchamos ahí unos gritos cuando Pedro Sánchez confirma que seguirá. Esos gritos que se cuelan en el sonido del discurso son de trabajadores de Moncloa. Y ese momento demuestra que ni siquiera ellos sabían lo que iba a decir, ¿no? Esther, el regusto que tú percibes, la sensación que ha quedado entre los colaboradores de mayor rango, que se han pegado 5 días sin saber nada, ¿tú crees que es de, bueno, le hemos convencido o siguen desorientados? No saben muy bien qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con ellos. Bueno, hay de todo. Sobre todo hay alivio. Hay alivio, sensación de alivio después de que anunciara la decisión, pero no pueden ocultar tampoco que hay cierto cabreo, tanto entre los ministros como entre los dirigentes del Partido Socialista, por haber sometido a esta tensión y a este estrés no solamente al gobierno y al Partido Socialista, sino en general a toda la ciudadanía que llevaba 5 días pendientes de ese periodo de reflexión que había abierto para sí mismo el presidente del gobierno. Lo que nos dicen es que nos faltan claves a los medios de comunicación, pero también les faltan claves a los ministros y a los dirigentes del Partido Socialista. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias a ti, Juanlu. Ignacio Escolar, voy contigo. ¿Cómo resumes tú lo que ha pasado durante estos 5 días? Yo creo que lo que ha ocurrido, visto en perspectiva, es relativamente sencillo de explicar y de entender. Él se entera de la noticia de que han procesado o van a abrir una causa judicial contra su mujer la noche antes, el martes por la noche. Ese día es bastante probable que durmiera ninguno de los dos, ni él ni su mujer durmieran mucho, dormiría fatal. A la mañana siguiente, con esa mala cara que todos vimos, se va al Congreso a responder preguntas sobre si sigue confiando en la justicia. Él sigue masticando todo eso, sin sueño, sin haber dormido, y explota. Y la manera de explotar, que no lo habíamos visto antes, y eso es lo novedoso, es esa carta, que claramente está escrita con su manera de escribir y desde las tripas, donde plantea lo que plantea. Pero claro, al día siguiente y al siguiente, y sobre todo viendo la movilización de parte de la izquierda y fundamentalmente de su partido, yo entiendo que la única conclusión lógica a su pregunta y a su estallido del miércoles era quedarse, porque imagínate que se hubiera ido. La respuesta habría sido: he detectado que hay un problema grave para la democracia, según mi diagnóstico, y lo que hago es largarme porque mi familia y yo estaremos mejor así. Probablemente habría generado incluso más simpatía que la decisión de quedarse, pero desde luego hubiese sido bastante más desastroso. Ignacio, una de las cosas que más extrañeza ha causado, más malestar interno probablemente también, es que tome una decisión así al margen de su gente de confianza. Ha sido muy llamativo cómo ha apartado a todos sus círculos habituales de decisión. Y me refiero fundamentalmente en el gabinete y en el gobierno. El mismo miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero da instrucciones a todos los ministros de que no le llamen, que no le escriben, que le dejen tranquilo. Y por lo que sé, la inmensa mayoría de los ministros y ministras lo cumplen. La gran mayoría estaban convencidos de que Sánchez se iba. Y los que decían que se iba a quedar lo hacían sin información, lo hacían más basándose en una deducción: cómo es Sánchez y cómo reaccionaría alguien como Sánchez o alguien que está en esa responsabilidad ante un escenario de este tipo, más que en datos reales, ¿no? Realmente yo creo que él ha consultado fundamentalmente con su familia y prácticamente con nadie más a la hora de tomar esta decisión y tomar esta reflexión de estos días. Una vez publicada la carta, que si es totalmente sincera, pues tiene el valor de concienciar sobre un problema, y si tiene algo de táctica, pues ya veremos si fue una buena idea, pero una vez publicada la carta, dimitir era quizá la decisión más épica, más memorable, pero en realidad quedarse era la mejor para el PSOE y para el gobierno. Yo creo que hay muchísima gente que está hoy fundamentalmente aliviada. La inmensa mayoría de los votantes, no del PSOE, de cualquiera de los partidos que respaldan la coalición que gobierna España, y que es el PSOE y es Sumar y son sus socios parlamentarios, que en muchos casos prefieren a Sánchez, aunque no voten a Sánchez, a la alternativa. Y la alternativa al poder que encarna hoy Sánchez y el Partido Socialista es la derecha y la extrema derecha en este momento. Y eso hace que haya generado una adhesión, creo que por encima de sus propias siglas, por encima del propio votante del PSOE. Y luego también hay gente que se queda un poco frustrada de no entiendo nada, ¿qué ha pasado aquí? En la primera reacción y primera interpretación que tuvieron esto es una carta sincera, ahora interpretan, no, aquí hay algún tipo de jugada maquiavélica.
Yo la verdad me puedo equivocar, pero por lo que he percibido, hablando con todos los que han tenido algo que ver en esta historia o con la inmensa mayoría de ellos, es que es lo que parece. Es que el miércoles Sánchez petó, llegó a su límite, reaccionó de una manera que descolocó, para empezar, a su propio equipo porque no se lo consultó, no les dijo nada, y que luego se ha impuesto la cordura y que después de ese primer arrebato de alguien que reconoce que está tocado y que le ha hecho daño lo que le ha ocurrido, pues de repente vuelve a su responsabilidad y asume sus responsabilidades. Creo que hay mucha gente enfadada, pero yo creo que habría más gente aún enfadada si hoy se hubiera ido. Yo desde luego estaría bastante más enfadado si hoy se hubiera ido, porque consideraría que todo eso que dice en su propia carta, donde además de decir que está enamorado, habla de su responsabilidad y de la responsabilidad que tiene, pues habría sido, eso sí, que a mí me hubiese parecido una tomadura de pelo. Hemos conocido ya a varios Pedro Sánchez, ¿no? Igual que hubo un antes y un después de ese Pedro Sánchez al que fulminan en el PSOE la vieja guardia y promete volver más fuerte y gana las primarias, igual que aquel cambio, no sé si crees que estamos ante otro igual de importante. ¿Crees que a partir de ahora, Ignacio, veremos a otro Pedro Sánchez? El discurso que ha dado para explicar su decisión es muy corto, pero tiene un par de cosas que son, creo que, relevantes. Cuando habla de que esto no es un punto seguido, es un punto y aparte, y cuando explica que el nuevo foco es una regeneración de nuestra democracia. ¿A qué se refiere? Yo creo que ahora mismo hay un común denominador de la práctica totalidad de todos los partidos que respaldan a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que es esa sensación de que hay una urgencia relacionada con la existencia de poderes que de manera no democrática, por vías no democráticas, consideran que son dueños de este país y que cuando no gobiernan ellos, pues hay que hacer lo imposible para tumbar al que esté. Ese tipo de persecuciones es algo que han sufrido todos, desde luego los independentistas vascos y catalanes, pero también Sumar, y ahora pues hasta el propio presidente del gobierno es consciente de ello. Y creo que para ese tipo de medidas, para abordar ese tipo de problemas, no le va a faltar mayoría parlamentaria al presidente del gobierno. Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Hasta luego. Y antes de marcharnos... ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, No es para tanto con Cisco y Raquel, o Querido Hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.